tu historia es como la juegas. Yo les voy a compartir algo de mi historia, de qué es emprender en Colombia a través de la tecnología. Y para eso necesito hacerles a ustedes la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primera forma de aprendizaje? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Alguien que me quiera participar? La familia. ¿Alguien más? Practicando, jugando. Practicando, jugando. Experimentando. Muy bien, resulta que todas las formas que ustedes han dicho es verdad, pero la mejor y la manera más práctica de uno aprender es jugando. Y esta industria, vamos a ver, yo creo que ayuda. Jugando, muy bien. Esta industria factura 175 billones de dólares al año. Bueno, esto fue lo que facturó en el 2021, ¿verdad? Es una industria que está por encima de la industria del petróleo, ¿sí? Y el cine, si tú colocas, o el cine y la música juntos, los videojuegos están por encima, hablando de industrias de entretenimiento, o de la industria del petróleo, que también está a punto de superarla, en realidad. Entonces, a ver si me vuelvo acá. Ok, sí, ahora sí está conectando. Listo, como todos los juegos, ustedes saben que hago juegos, como lo decíamos ahorita en la presentación. Bienvenidos al nivel 1. ¿Y el nivel 1 dónde empieza? Donde yo realmente me inspiré, donde empieza una inspiración, y es en mi amado pueblo Honda, Tolima. Yo soy de Honda, Tolima, un municipio de 40.000 habitantes, donde hace bastante calor, también acá el frío a nosotros nos pega un poco fuerte, y es una ciudad llena de cultura e historias para contarle al mundo. Y allí fue mi motivación, y ahí es donde los inspiro a ustedes, o los invito a ustedes a pensar en su inspiración, donde ustedes nacieron, donde ustedes se criaron. ¿Qué es eso que los motiva? Eso es lo que pasó a mí, me pasó a mí a los 15 años, de que yo decía, desde mi infancia, decía, quiero mostrarle al mundo la historia, la cultura y las tradiciones que pasaba en mi municipio, ¿sí? La gastronomía, la agricultura, de lo que se ve en Honda, Tolima. Y así nace mis primeros gustos, y hablamos de la profesión. Resulta que cuando uno va creciendo, uno va identificando cuál va a ser su profesión, ¿verdad? A lo largo de los años es cambiante. Yo primero quise ser como Vincent Van Gogh, quise ser un pintor. Entonces, a través de mis obras quería mostrar la historia, la cultura, la gastronomía, la agricultura de mi municipio. Mientras que seguía creciendo, luego quise ser actor como Jim Carrey, que lo admiro bastante, y quise ser actor, y yo dije, bueno, alguna de mis películas debe transmitir lo que se hace en mi ciudad, ¿por qué no hacer algo cómico en mi ciudad? Y me fui por esa línea, pero cada vez que iba creciendo, encontré que quería ser un empresario de tecnología, como Steve Wozniak o Steve Jobs, fundadores de Apple. Pero yo en un momento de mi vida me pregunté, ¿qué pasa si yo uno puntos? Y ahí es donde los invito a ustedes, que todos esos gustos que han tenido hasta la edad de hoy, unan esos puntos, que allí es donde encuentran la pasión, o es por lo menos la fórmula que me funciona a mí. Si yo mezclaba estos puntos, era la fórmula para encontrar los japoneses. Bueno, un empresario de videojuegos como Shigeru Miyamoto. Eso es lo que yo quería hacer, un desarrollador de videojuegos. Pero en el camino fui encontrando más inspiraciones. Quería ser como Shigeru, y también como, bueno, toca a veces que me ayuden allá porque creo que se queda un poquito. Eso. Como ellos dos, David Hilliardson, de Unity, que es el fundador de un motor de videojuegos, que es el con el cual nosotros desarrollamos, y fue mi sueño de conocerlo por mucho tiempo, y Nolan Bushnell, el fundador de Atari, ¿no? Entonces tenemos al fundador de Atari, y tenemos al creador de Mario, de Link, o de Zelda, como se conoce, de Nintendo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ahí uní todos mis puntos, la actuación, el gusto por la historia, por el arte, y quería hacer un propósito que lo tenía claro, y era ya hacer videojuegos. Pero para esa época los videojuegos para mí eran prohibidos. No teníamos la situación económica para que yo tuviera una consola de videojuegos. Mi mamá
prefería comprar una lavadora, comprar una nevera o endeudarse, cosa que yo hoy le agradezco, que no haya comprado una consola de videojuegos, porque si no, no me hubiera dado esa curiosidad de crearlos. Y pues no teníamos esos recursos. Entonces, empecé a trabajar en ellos. Empecé a trabajar en mi propósito y este fue mi primer trabajo, lavando baños. Yo lavaba baños cuando inicié, porque tenía un propósito claro, que era ser un empresario de videojuegos, pero no me daba pena lo que fuera a hacer. Y me acuerdo que mi abuela, en la casa de ella, tenía como una especie de hotel, y en cada uno, pues nada, me pagaba como 500 pesos por baño. Y en ese momento aprendí a hacer las cosas muy bien, en orden y limpias, claro está, ¿verdad? Tener una inspiración, mi abuela, hace 5 meses, cumple ayer, de haber fallecido, y fue la persona que creyó en mí, y que me impulsó donde más nadie creía, donde en Colombia le decían, ¿qué vas a soñar haciendo videojuegos? Acá eso no sucede. Esto acá, mucha gente te va a destruir tus sueños y te va a decir, pero que la gente tiene que tener en cuenta que a veces ellos hablan desde su problemática, desde la incapacidad que tuvieron, pero ustedes tienen que demostrar que sí pueden. A ver, Holman, usted viene de pueblo, de tierra caliente, vivimos del río, a punta de pescado, ¿qué le pasa? Me lo decían mucho, pero mi abuela no, mi abuela, hágale. ¿Qué iba a hacer? Me escapaba de la casa, ella es la que me patrocinaba las locuras. Y es eso importante que tengan alguien que les crea, para que después tengan su primera oficina. Eso era mi habitación, yo estaba sentado en mi cama y teníamos un computador prestado y estaba haciendo mi primer videojuego, que se trataba obviamente de Honda Tolima, del municipio del que les hablo. Entonces mi fórmula es muy sencilla, que todos yo creo que la han vivido, y es tener un objetivo, trabajar fuerte en él, tener una motivación, empezar, y un tema claro, sobre todo un tema donde vayan a ser diferentes. Porque videojuegos de pelea, de shooter, de esos de bala, pues todo el mundo los hace. Pero ¿por qué no aportarle algo a la sociedad desde el cambio, desde la cultura? ¿Por qué no hacer videojuegos de agricultura? ¿Por qué no hacer videojuegos agropecuarios? ¿Por qué no facilitarle a las personas un modo de aprendizaje? Y esa fue la línea en la que yo trabajé. Y así nace el primer resultado, que es X-Tour, Ciudad de los Puentes, un videojuego donde tú entrabas a la ciudad de Honda y tenías que salvarlas de la inundación del río Magdalena y río Gualí. No sé si ustedes recuerdan por allá en el 2007, en las noticias, que Honda se estaba inundando por el desbordamiento de los dos ríos, porque a nosotros nos atraviesa uno y el otro nos rodea, y los dos les dio por desbordarse a la vez. Entonces, eso pasa en este juego y tú tienes que salvarlo. Entonces así mostrábamos como esa realidad. En realidad no era un videojuego como tal como los que hacemos ahora, era más un recorrido, pero fue uno de nuestros procesos del aprendizaje. Y así yo había cumplido el primer objetivo, y así cerraba yo mi primer nivel de juego. Yo dije, bueno, lo gané, y así entramos al primer nivel, terminamos el nivel como tal y iniciamos el nivel 2, que era donde creía que ya había conquistado el mundo y apenas tenía 18 años, ¿no? Que eso es otra de los estrellos que se hace uno en este proceso. En el nivel 2 entendí que tenía que encontrar más el propósito de Dinomotion, que era la empresa que venía en camino y que estaba fundando. Y es que les cuento que más de 9.600 culturas, tradiciones e historias están desapareciendo en el mundo, porque hay muy poquitos que la salven o la rescaten, ya sea de una manera escrita u oral. ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos nuestra historia? Pues perdemos nuestra identidad. Tenemos el caso de que algunos colombianos, lo voy a colocar así, los estratos bajos, perdón por expresarme así es que nos conocen popularmente, estratos bajos se creen mexicanos, estratos medios americanos, estadounidenses, y estratos altos europeos. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a creer colombianos? ¿Sí? Hay mucha gente que le da pena decir que es colombiano. Yo estaba en el historiero y con orgullo lo digo. Lo único malo es que siempre le preguntan a uno por Pablo Escobar, es lo como triste. Pero esas cosas están en uno también en cambiarlas, ¿no? En cambiar ese sentido. Entonces, al fin y al cabo es ese propósito que encontramos nosotros. ¿Y quién mejor, según varias teorías que existen, para contar la historia del mundo, o más bien rescatarla, que los dinosaurios, los que estuvieron antes de todo? ¿Sí? Pero nosotros queríamos un propósito mucho más claro y es cambiar la forma de educar y culturizar sobre la historia del mundo. ¿Y de qué manera? De una manera divertida, es lo que queremos nosotros. Y así
es que nace Dinomotion Studios. Tu historia es como la juegas. Nace esta empresa que la respalda un equipo de trabajo, como pueden ver acá. Yo a los 20 años tuve la oportunidad de ser instructor de desarrollo de videojuegos del SENA, donde formé aprendices, más de 400 aprendices, y escogí los mejores y me los traje para la empresa. Y acá hay algunos de ellos que empezaron como trabajando en la empresa y después los metí como socios. Hoy en día todos los 4 son socios. Y les voy a hablar alguno de ellos, así rápidamente. Es importante que ustedes todo lo que hagan en su emprendimiento, cuando ustedes unan su equipo, traten de que no sean de la misma carrera, traten de que tengan diferentes conocimientos, pero no se vayan solos, trabajen en equipo, definitivamente. Tenemos a Lina Ríos, que es nuestra líder de diseño. Todos estudiaron desarrollo de videojuegos, fueron aprendices míos, pero cada uno tiene unos skills diferentes. Lina es economista y ella es la parte financiera, es nuestra CFO de la empresa, es la que encarga de todos estos temas de ganar proyectos, de formularlos, de la parte financiera, de la parte pues con la contadora que es Jamie, con la parte contable, etc. Tenemos a Ricardo Tristancho, que es nuestro líder de animación y director de producción. Él está estudiando artes visuales ahorita, pero de profesión también, es una mezcla rara porque él estudió Derecho, entonces no lo ejerce dentro de la empresa y creo que nunca lo va a ejercer, pero nos ha servido mucho porque les cuento que tengan mucho cuidado cuando creen los equipos, ¿no? Yo he pasado como por 8 equipos, donde el segundo equipo trató de quitarme la empresa, trató de demandarme, porque yo los uní al equipo, eran aprendices también, los uní al equipo y llevaban un año trabajando conmigo y me empezaron a pedir participación en la empresa y más de la mitad entre ellos sumaban. Y bueno, hubo una cosa, y entonces tienen que tener mucho cuidado cuando armen un equipo, o sea, personas que no pueden fallar en una empresa, aparte del conocimiento, que en este caso, tecnología e historia, es un contador y un abogado. O sea, empapes en esos 2 temas sí o sí, porque después la IAN también los va a saludar y necesita de los 2 también. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de armar un equipo y de formular una empresa. Carlos Padilla, nuestro CTO, nuestro director de tecnología. Él estudió desarrollo de videojuegos y también estudió análisis y desarrollo de sistemas informáticos, ingeniero de sistemas, etcétera, y nuestro líder de programación, una persona que no le gusta salir de la casa, pero es la combinación de todos nosotros porque también es artista y es muy difícil encontrar un programador que también sea artista, entonces es muy bueno y hace parte del equipo. Y yo, Holman Zárate, que soy el que sirve los tintos, el que va y los lleva, no mentira, soy el que hace las presentaciones, el de los clientes, el de ir a negociar, que son las cosas que a veces también son difíciles porque entiendan que si ustedes van a ser el líder del equipo, usted tiene un empleo y tiene un sueldo y se preocupa por usted, pero si usted tiene una empresa, primero, pues no tiene horario, eso de que tiene más vida, es difícil, pero es gratificante porque estás trabajando por tus sueños, ¿verdad? Pero la responsabilidad no es solamente por uno. Acá yo tengo detrás mío, no más en ellos, son 4 familias, ¿sí? 4 familias que hay que ir a buscar la papita. Entonces, esto de armar equipos es una cuestión bastante interesante. Con ellos trabajamos en estos primeros proyectos. Capitán Inversión, que lo hicimos para la Fidu Agraria, donde le enseñamos a los niños a ahorrar dinero, con la fiducia del Banco Agrario, y el juego también te enseñan procesos agropecuarios de cultivos de algunas especies, de algunos alimentos, que tú vas viendo en el juego. Capitán Inversión es un juego que sucede en un Black Friday, donde todo el mundo está en descuento y a Albertico le regala a la abuelita un dinero para que se compre unos patines, y él en el camino del juego tiene tentaciones como dulces y demás, y la idea es que dure con ese dinero, y entre más dure lo invierta en el camino, pues la fiducia le va a dar más dinero y podrá comprarse sus patines al final, al menos de que Gastón Impuratus pues se lo encuentre y le haga gastar pues ese dinero. Multimatemáticas, la vida de José Celestino Mutis, que fue matemático, fue conocedor de plantas, el botánico. Acá aprendes sobre toda la expedición de nuestro querido Mutis. Hicimos simuladores para la Policía Nacional, hicimos un simulador de vuelo del CISPAC básico, donde podrían hacer unas pruebas antes de
llegar a pilotear como tal. Raíces de Armero, la ciudad desaparecida de Colombia. En este videojuego la puedes volver a construir, reconstruir la memoria material e inmaterial de nuestra ciudad. Y otro simulador que hicimos para la policía, que es el de, este es de ensamble, entonces tenías que armar un helicóptero para poder salir a volar. Esto lo interesante es que hoy en día lo siguen utilizando dentro de la policía, como prueba antes de irlo a hacer en la realidad, porque ellos gastan muchos millones embarrándolas en la realidad con los helicópteros, y pues acá con el simulador pues se ahorraban ese proceso, o se ahorran ese proceso. Luego de esto, estos proyectos me llevaron a conocer personas que siempre quise conocer, como Steve Wozniak. ¿Se acuerda el sueño que tenía de niño a los 18 años? Bueno, acá ya conocí a Steve Wozniak, fundador de Apple, cofundador de Apple. Creo que si conocen un poco de la tecnología, saben la eminencia de él. Luego tuve la oportunidad también de compartir escenario con Nolan Bushnell, fundador de Atari, otro sueño cumplido, alguien más que quería conocer. Estuve hablando bastante con él, bastantes consejos de cómo fundar una empresa de videojuegos directamente del fundador de Atari, pues, y bueno, y también pude hablar directamente con el fundador de Apple. Entonces he tenido la oportunidad de unos buenos mentores y logré estar cerca de David Helgason. Bueno, no miren tanto la foto cachete con cachete, yo sé que estuve muy cerca, demasiado cerca diría yo, licencias gratis después de esas no mentiras. Fundador de Unity, lo quería conocer bastante. Y también pude hablar con él. La verdad es que estábamos en una fiesta y estábamos tomando mojitos y se dio la oportunidad de que tener Unity por 5 años gratis, no mentiras, y tener, pero sí, lo de la licencia sí es real, pero no es por eso. Y entonces sí, no sé, la foto quedó así y pues no tocó pasar la perla porque tocaba mostrar la foto. Entonces miren lo bueno de estas oportunidades que se presentan, de esos sueños de un niño de pueblo, como lo decimos popularmente, de 40.000 habitantes, que puede lograr, y no solo conocerlos, sino sentarse con ellos, recibir esos consejos que los he venido aplicando. Y eso me lleva a que, oh, por Dios, otra vez estoy en lo alto, logré mis propósitos y me comí el mundo y así acabo yo el nivel 3, ¿verdad? Pero resulta que si uno no factura, pues no hace nada, ¿cierto? Entonces en el nivel 3 tuve que volver a mis inicios, y en mis inicios volví a mi pueblo, a Honda, Tolima, a realizar una investigación sobre un mito, o sobre los mitos y leyendas de mi municipio, o bueno, de Colombia en realidad, porque ahí ya salí de donde ya estábamos hablando de rescatar cultura e historias, pero de Colombia, y ahorita estamos hablando del mundo. Y allí empecé a trabajar en esa investigación, y esa investigación acá les cuento algo técnico que para hacerlo, un poco de los videojuegos, yo sé que de pronto no es tanto mal como tanto con este tema, pero les cuento que los videojuegos necesitamos principalmente 4 elementos, y esos 4 elementos se basan en diseño y arte, cómo se va a ver nuestro juego, en historia, cuál es la historia que va a tener nuestro juego, de qué vamos a hablar, la tecnología, para dónde va, en qué se va a jugar, y obviamente la programación, cómo va a funcionar. Nosotros teniendo claros esos 4 elementos, nos vamos después a un desarrollo del workflow, que es la parte donde nosotros, eso, ahí, se me fue, creo que ahora sí. En el workflow tenemos preproducción, que es el antes, ¿sí? Nos preparamos, producción, el durante, y postproducción, el después. Y en Colombia sabemos que somos muy buenos planeando, pero no ejecutando. Acá en los videojuegos pasa todo lo contrario, que ejecutamos y a veces se nos olvida lo que planeamos. Entonces esto hay que protegerlo mucho, la preproducción, la producción y la postproducción, ¿sí? Que eso se ve reflejado en lo audiovisual, en la fotografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces les hablo un poco de cada fase. En la preproducción nosotros tenemos que generar la idea y la historia, ¿sí? ¿De qué voy a hablar y cuál es la historia? Yo les coloco un ejemplo. Resulta que por allá en el lejano Pacífico hay una isla y la gente vive feliz. De repente, el rey Tortuga gobierna esa isla y convierte a todo el mundo en ladrillos. Solamente un fontanero que está en las profundidades se salva y tiene la misión de rescatar la princesa que se roba esta tortuga. Nombre del videojuego que acabo de narrar. ¿Sabían la historia de Mario Bros? ¿O lo habían jugado? No sé. El Mario Bros tiene historia. Y esta es la historia. Y eso es lo que nosotros escribimos. Escribimos primero la historia de nuestro videojuego. Luego,
tenemos que diseñar su personaje principal en 3 dimensiones: la sociológica, la psicológica y la física. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con la gente? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Le gusta bañarse? ¿Le gusta dormir? ¿Es mal geniado? ¿Cuándo es mal geniado? ¿Cómo se comporta? ¿Cuándo es feliz? ¿Cómo se comporta? ¿Quiénes son sus papás? Si lo abandonaron, ¿por qué lo abandonaron? ¿Cuál es su edad? ¿Cuáles son sus rasgos? Todo eso, es alto, flaco, es endomorfo, mesomorfo, endomorfo. Empieza uno a aprender muchas cosas del aspecto físico y a construir su personaje. ¿Sí? Y solamente si nosotros creemos que ese personaje existe, nos va a crear el mundo entero. Y todos estos personajes pues tienen un trabajo. Luego tenemos el personaje y la idea, diseñamos los niveles de dificultad y sus mecánicas. ¿Cómo va a jugar? No, es que él tiene que ir a salvar a la princesa, pero es por mundos. Y cada mundo salva, pero es un honguito diferente, que le van a dar dando las pistas hasta donde está la princesa. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo lo va a hacer? No, lo va a hacer corriendo. ¿Y cómo va a correr? No, con la flecha hacia adelante. Ah, bueno, y si él enfrenta a un enemigo, pues ¿cómo lo destruye? No, saltando encima. Ok, todas esas preguntas se piensa uno hacer y cómo va a diseñar esas mecánicas y niveles. Construcción de guiones e storyboard. Todo esto ya llevarlo a un guión literario y a un guión técnico, que en el guión literario es la historia, pero narrada en primera persona. Sí, porque cuando nosotros vemos un libro, normalmente está narrado en tercera persona, si es alguien que nos está contando la historia de alguien más, y yo soy el tercero en enterar. Si estamos en el cine viendo una película, es de segunda persona, estamos viendo la historia de alguien más, o sea, lo que sale en la película, nosotros somos los espectadores. Pero en un videojuego nosotros vivimos esa historia, nosotros la construimos, nosotros somos los que la vivimos. Entonces hay que construirlo, escribir un guión en primera persona. Y el storyboard es esta historia, pues a través de los dibujos. Y luego, esto es algo que yo me inventé dentro del proceso y es una maqueta. Esas maquetas de arquitectura o esas que nos enseñaron en el colegio, es llevarla al juego que planeamos a hacer un juego de mesa. Allí nos ahorramos definitivamente todo el proceso de las mecánicas y saber cómo funcionan las mecánicas con público objetivo. Luego de la preproducción, vamos a la producción. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí. Listo. Diseño 2D, que es hacer el personaje en los gráficos, pasarlo a 3D, texturizado, que es darle color, rigging y animación, que es generar todo el sistema óseo. ¿Sí? Entonces básicamente hagan de cuenta que el modelado es como coger una plastilina y empezarle a dar forma. El rigging, coger una témpera y empezarle a, perdón, el rigging no, el texturizado, empezarle a darle color. El rigging, coger un alambre y generar articulaciones para que el personaje, yo creo que alguna vez lo hicimos. Y la programación, darle funcionalidad como tal, ¿verdad? Y bueno, me falta ahí la animación que está allí, que es también generar estos animaciones que va por fotogramas. O sea, si yo quiero que un personaje se mueva, entonces tengo que hacer así, luego la otra foto, luego la otra foto, y luego los coloco en secuencia y se genera pues la animación de paso, ¿no? Es un engaño visual también que se pasa mucho en los videojuegos. Y luego por último tenemos la postproducción, que es hacer pruebas, depurar errores de los videojuegos, hacer toda la integración de audio y sonido y hacer los testes con público objetivo. Vamos que así rápidamente un poco, compartiéndolos de la fase que se deben hacer en los videojuegos. ¿Y qué logramos en los videojuegos? ¿Y qué logramos después de hacer todo este proceso? Pues, ¿se acuerdan lo que les hablaba, de dónde nos estábamos concentrados en hablar de un mito? Pues desarrollamos nuestro videojuego Moan Guardián de las Aguas, un videojuego que en estos momentos cuenta con 7 premios nacionales e internacionales, tiene más de 17,000 descargas pagas. Ojo, porque si tú pones un juego gratuito, puedes tener 500,000 descargas gratuitas. Pero este es con un publisher que creyó en nosotros. Tuve la oportunidad de dar una conferencia en Argentina, me conoció un publisher que se llama ItBuff, tienen una plataforma que es Planeta Gurú, y por medio de unos operadores nos tienen en 6 países, donde la gente paga $1 por jugar nuestro videojuego. Ahorita vamos ya en 23,000, no actualicé esta cifra, pero ahí vamos cada vez subiendo en este juego, que tiene otros ingresos, ¿no?, por otros lados. Pero por medio de los publishers, tanto en App Store como en Play Store, pues es lo que más o menos se puede llegar a generar mensualmente. Y estos 6 países que estamos en Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico, Perú, ¿ya dije Uruguay? Sí, me falta uno. Bueno, y Colombia. En el país que más tenemos descargas es México, con el 43% de nuestros ingresos vienen de México. En México consumen mucho la cultura y la historia, y sobre todo la del exterior. Y el país donde menos descarga tenemos es... Uno no... en Colombia es donde menos creen en la cultura propia.
¿sí? Entonces acá es donde menos tenemos descarga por medio del publisher, ¿no? Está publicado en Play Store, por ahí nosotros no tenemos ingresos grandes, que es de pagos, de hecho es un poco más caro por Play Store, o App Store. Lo pueden descargar o si quieren, ahorita yo hago unas preguntas y el que responda bien regalamos unos cosas, si sí, puede, no sé, sí, listo. Entonces ese fue nuestro primer videojuego, bueno, nuestro primer videojuego no, es como el 20º videojuego después de muchos, pero este juego me llevó a mí a Buenos Aires, Argentina, invitado por la IEEE, la Asociación Internacional de Ingenieros y Electrónicos, a dar una conferencia en la Universidad de Mendoza, lo cual me hicieron un reconocimiento especial sobre la industria de videojuegos en Colombia, y estuve con un grupo allá entrenándolos y pues fui uno de los únicos colombianos, bueno, era el único colombiano como tal representando al país, y luego el MOAN también nos llevó a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estudiar 15 días con Arduquis y Pixar. Bueno, en Pixar en realidad fue un conocimiento más técnico, un recorrido más técnico. No hay muchas fotos de por dentro porque nos quitaron todo antes de entrar, estaban en producción. Y fue fantástico, ojalá yo hubiera podido tener el registro de eso. Solamente acá es en el entrenamiento del laboratorio de captura de movimiento, cuando en esa época acá no habían llegado a Colombia, esto fue en el 2014. Y estuve por allá estudiando técnicas de animación y para videojuegos, etcétera. Y luego tuvimos la oportunidad de representar a Colombia en el mercado de industrias creativas y culturales más grande de Latinoamérica. Entre más de 2.000 empresas, llegaron 10 empresas, que en la industria del cine, bueno, de los festivales de cine, pues estaba el Festival de Cine de Cartagena, en el de música estaba el de Ciudad Rock, ¿sí es Ciudad Rock? El de acá. Y en animación estaban los del siguiente programa, los creadores del siguiente programa, los de las hormiguitas del 009, y por videojuegos estaba yo. Entonces imaginen que uno ve todos estos grandes, estos duros, y estaba Londano allá haciendo hueco en el momento de conferencia, hablándole a todos estos brasileños, pero además teníamos un pitch donde tenía la oportunidad de hablarle a europeos, a coreanos, de lo que estaba pasando en Colombia, ¿sí? Uno de los momentos más bonitos y uno de mis propósitos es que el día de mañana haya un merchandising y la gente compre así como compra los peluches de Mario o de cualquier otro personaje de moda, que tengan al Moan y lo lleven debajo de sus... O sea, eso es lo que yo veo, un niño cruzando la acera y que tenga su Moan como muñequito para dormir debajo, que nuestra cultura trascienda allá, porque es que son nuestros héroes. Así como existe Thor, Spider-Man, nosotros también tenemos a la Dileja, a la Patasola, al Moan, que son héroes, porque para ellos también eran mitos, que los convirtieron en héroes, y ese es como el proceso que tenemos nosotros. Por todos lados hablaban de Colombia, que el Moan había llegado a Brasil, donde una de las cosas más importantes para mí que pasaron allá fue niños jugando nuestro videojuego y que aprendieran y me dijeran al final que habían aprendido sobre el nicuro, sobre el bocachico, sobre el capá, sobre las especies que hay en el río Magdalena, que hay que cuidar el río, porque en el juego nunca te cuentan la historia, tú la juegas. Entonces, los niños me contaban y era como la lágrima, como que bueno, logré el propósito de lo que quería que... Bueno, los niños solamente hablaban en portugués, yo tenía un traductor, porque no les entendía nada, claro está. Bueno, el papá hablaba español, entonces ahí me ayudaba un poco. Y uno de los días más importantes que pasó fue cuando la ministra de Cultura, en ese momento, de tu país, y el viceministro de Economía Naranja, independientemente de la inclinación política, porque uno como emprendedor debe ser apolítico, independientemente de eso, que el Ministerio de Cultura te reconozca que la forma exacta de combinar cultura con tecnología es tu juego y lo presente en el Salón de Economía Naranja que se hizo en Medellín con 300 empresarios especializados de economía naranja de Latinoamérica, bueno, de América, yo no estaba, eso fue sorpresa, un cliente mío, mire cómo es importante esto, un cliente mío que no quería firmar porque yo cobro muy caro, me llamó y me dijo, oye Holman, estoy acá en este evento, te felicito, él fue el que me mandó esta foto y ¿cuándo firmamos? Después de que llevaba como un mes pidiéndome rebaja, yo, que no. Y entonces esto me cerró un negocio. Sí, a veces uno dice que toda esta publicidad no sirve y sí funciona. Y pues más de respaldado por todo un gobierno. Entonces fue interesante que esas cosas pasaran y pues nosotros estábamos felices. Perfecto. Estábamos felices y habíamos logrado, teníamos nuestra oficina construyendo y Dinomotion estaba alrededor con estos clientes, son algunos de nuestros clientes que no lo alcancé a actualizar, pero diferentes alcaldías, el Archivo General de la Nación tenía un propósito de resguardar su documentación porque la gente no va y lee los documentos tan importantes. Hay un videojuego que es gratis, descárguenlo, Gorgona, y viven lo que pasó allá en la isla prisión, que hoy en día es un parque.
Illusion, que es la empresa de Estados Unidos que creyó en nosotros, Sonesta, Hoteles Sonesta, necesitaba hacer un simulador de recorridos de sus hoteles, no creyó en ninguna empresa colombiana, creyó en Illusion, que es una empresa de California, de Los Ángeles, pero Illusion creyó en nosotros. Entonces miren cómo es lo chistoso, que el colombiano con colombiano no, pero como es gringo, entonces sí, pero el gringo cree en nosotros, aunque la hora de mano le sale más barata acá en realidad. Y bueno, está Mono Dorado, que hicimos una cuestión con unos billetes también para que los carguen, historias de dinero con realidad aumentada, que ahorita lo vemos, a ver que lo alcanzamos a ver acá. Entonces está el Moan, con realidad aumentada también, que tú escaneas y ayudas a salvar el río Magdalena de la contaminación que hacemos los propios humanos. Está Gorgona, que era el videojuego que les decía ahorita. Acá está el prisionero recogiendo su alimentación para que le den rebajas, etcétera, y recogiendo los documentos que reservan en el archivo general. Esto es un demo que hicimos como en 5 días simplemente para un tema de mitos en el espacio. Tanta basura hemos contaminado el planeta arroja todo esto al espacio, pero el espacio lo devuelve, que todo lo que da tarde o temprano se devuelve, y los únicos que nos pueden salvar son los mitos. Y este es el que les decía, historias de dinero, de los billetes. Cada billete tiene nuestra propia historia, historias de dinero, descárguenlo, y pueden aprender de la historia de cada billete por delante y por detrás. Lo acabamos de entregar hace 3 meses en la parte de atrás. Y bueno, ¿qué es el éxito? El éxito no se trata de los cartones que ustedes tengan allá en las paredes, no se trata de la ropa de marca que vistan, no se trata del carro que tengan, ni de la casa. El éxito se trata de la capacidad de que ustedes tengan de dejar el recuerdo en las personas que hicieron algo por ellos. Y para yo lograrlo, este es el camino que yo me he dedicado, foco. Yo sé que es difícil tener foco en Colombia, pero desde los 18 años quiero cambiar el mundo o rescatar su historia por medio de los videojuegos. Pasión, que le palpite el corazón cada vez que hablas de esto, que te guste el tema. Muchos te van a decir que no pierdas el tiempo, pongas a trabajar algo que produzca, que eso no vas a vivir. Y determinación, que es lo que más me cuesta a mí, ser determinado. O sea, si a usted se le ocurre algo, hacerlo, porque nosotros a veces procrastinamos mucho y le damos vuelta, y será que sí, arriésguese. Lo peor que puede pasar es que aprenden, porque te da un aprendizaje muy berraco. Y con ese éxito, nosotros nos vamos a llevar a todos estos personajes para Suiza, donde fuimos ahorita clasificados entre 2.600 empresas, ganaron también 10, para el mercado de economía de Suiza, de cómo mezclar tecnología con cultura, con todo el sector agropecuario, y allí vamos a estar. Entonces, ¿ustedes cómo se están jugando su historia? ¿Van perdiendo? ¿Van ganando? ¿Game over? ¿Insert coin? Recuerden que las personas que no se educan en su historia están condenadas a repetirla, pero los que la juegan tienen la oportunidad de cambiarlas. Dinomotion Studios, tu historia es como la juegas. Muchas gracias.